Buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo, ahora hablando de los héroes de TC de jinete. Vamos a comenzar con Sven, cosa que no me parece mal, la verdad, me gusta bastante. ¿Qué decir? Primero de todo que está enfocado tanto a campo abierto como asedio, también me parece bastante bueno eso. Y vamos a empezar a verlo. La furia que tiene está bastante bien, son 12.000 de furia, cosa que viene bien, y un aumento de velocidad de 50% durante 5 segundos. Hay un apartado que tenéis que, ahora lo enseñaré, que es bastante importante. Aquí nos dice que aumenta el ataque y la defensa de jinetes, ¿vale? Enfocado en jinetes. Esto es en campo abierto o en... O sea, da igual que sea campo abierto como que agrupaciones, como lo que sea. Es lo bueno que tiene. Al ser solo jinetes, cosa que siempre ven con jinetes, es como debéis hacerlo, hace una reducción de daño recibido del 15%, cosa que también muy bien. Y aquí tenemos que reduce el daño recibido un 4% durante los asedios, o sea, es un héroe de asedio. Reduce el daño recibido un 12% en asedio, cosa que tremendo también. Le estamos dando ese puntito de defensa. Y los ataques básicos tienen un 20% de probabilidad de infligir daño adicional de 1100 a escuadrones de guarnición. O sea, esta última habilidad va diseñada a asedio. ¿Qué es lo que quería dar de punto clave? Me dice aquí, al liderar solamente escuadrones de jinetes, o sea, hay que entrever lo que dice la frase, al liderar. Sven tiene esta habilidad cuando es líder de escuadrón. No se aplica cuando no es líder de escuadrón, cuando lo pones de segundo. Es un dato importante que hay que ver. Sven es más usarlo de primer héroe que no de segundo, ¿vale? Tenemos un desplazamiento que cuando usamos la habilidad podemos salir corriendo durante 5 segundos, nos aumenta un 50, cosa que va bien. No es como otros héroes que tienen más velocidad aún, pero ya sabemos que tiene escuadrón de jinete, cosa que ya aumenta, los jinetes de por sí son más rápidos, así que no hay mucho problema en eso. Pero sí es conveniente usarlo de primero. ¿Quién vamos a ver ahora? Vamos a ver primero a Jonathan, cosa que Jonathan no me hace tanta gracia, porque ahora lo veremos, ¿vale? Lo dice aquí. Inflige daño de hasta 12.500, perfecto, mucho daño. Y si el objetivo es un escuadrón de agrupación, o sea, es decir, es como para contra rally, ¿vale? Los PS del objetivo se reducen en un 20% y el daño de contraataque se reduce en un 15%. Es decir, es un héroe para contra rally. Contra rally sabéis que cuando te mandan uno, normalmente, si sabes que te van a hacer mucho daño, lo cortas, cosa que pocas probabilidades tiene de hacer ese daño. Pero bueno, cuando derrotes a escuadrón, esto ya más enfocado a campo abierto. Y así, recupera tus propios PS, ¿vale? Con un factor de curación de 11.250, cosa que viene bien. También viene bien cuando te atacan, estás en una agrupación y te atacan esa agrupación, típicos que van a intentar y los matas y te están regalando al final PS. Este efecto se activa como máximo una vez cada 30 segundos, cosa que viene bien también porque no van a estar todo el rato. Y cada 20 segundos inflige un daño adicional a un objetivo aleatorio de 7.500. De los que estés atacando, te estén atacando, ¿vale? ¿Qué ver más? El ataque básico tiene un 20% de probabilidad de reducir el daño de habilidad recibida
hasta un 25. Viene bien también, tanto campo abierto como rally, como lo que sea, durante 2 segundos. Si están en territorio de alianza, esto es lo que a mí no... o sea, sí me cuadra, pero no me llega a cuadrar tanto. Si estás en territorio de alianza, también causará daño adicional de 2600. Pero, o sea, me estás diciendo que si quiero sacarle el máximo provecho, tiene que ser que haga un counter rally dentro de mi territorio de alianza. O sea, lo vería mejor si el juego lo hubiese creado simplemente hacer un counter rally. No que encima tenga que ser dentro de mi territorio de alianza. O sea, que sí, que si te están atacando es para atacar a la alianza, pero muchas veces nos hacen un counter rally ya a nosotros, y a mí me gustaría hacerle otro counter rally a ese counter rally. Y sería bueno haber visto eso. Porque claro, o sea, si mi alianza está atacando una torre, le hacen un counter rally y yo decido hacerle otro counter rally a ese que ya han enviado, o sea, ahí sería como a ver quién aguanta más, a ver quién explota por algún lado. O sea, hubiese estado bien. Que sí que se saca provecho porque, a ver, es un contra rally y normalmente los rallies se hacen en contra nuestra, o sea, y vale. Pero me hubiese gustado ese puntito de que fuese de cualquier manera y que la gente dijera, vamos a sacarle más provecho todavía y vamos a atacarle al contra rally que ya nos han hecho. Bueno, seguimos. El ataque de escuadrón de jinete aumenta un 25%. Y cuando las tropas restantes caen por 30%, aumenta el ataque hasta un 20%. Está bien, sabemos para qué sirve. Contra rallies. O sea, este héroe es para hacer contra rallies. Ahora vamos a ver a Gatubela. Chasey. Chasey, me gusta y no me gusta. Me gusta mucho, me da miedo mucho. ¿Por qué? Pero voy a explicar por qué. Aumenta el daño de ataque básico un 290%, ¿vale? Y si está guarnecida, durante este tiempo reduce el daño de habilidad de escuadrones de tiro un 17,5, cosa que los escuadrones de tiro no, o sea, tienen ataque, pero más que nada lo que más tienen es esa habilidad. Si no guarnece esta chica, ahora el punto es, aumenta un 290%, pero debe usarla, o sea, quien lidere este escuadrón de guarnición tiene que ser alguien con una sede con muchísimo, pero muchísimo buena investigación en jinetes. ¿Por qué? Porque tiene que hacer daño, sí o sí. Porque ya su habilidad es 5 segundos aumentar 290% ese ataque normal. Si lo está usando alguien que no tenga buena investigación, equipamiento y así en jinetes, no va a valer de mucho. Porque si nos hacen poco daño y aumentamos un 290%, apenas es nada. Es muy buena y me da miedo para los que se dedican a jinetes, que son ballenas con la investigación ya al máximo, con buen equipo, eso me da miedo, pero si no eres así, de verdad, o sea, no la uses siquiera, porque no vas a sacarle provecho ni creo que aguante mucho, la verdad. Sí va a reducir, pero vas a hacer poco daño en realidad. Nos dice aquí que aumenta claramente, un momento, nos está diciendo que es para guarnecer, ¿vale? O sea, solamente nos sirve reducir el daño de habilidad cuando está guarnecida. Aumentamos el PS de escuadrón de jinete hasta un 32% y reduce el daño de habilidad recibido, que esto sí es aplicable tanto al PvP como sea. Contra escuadrones de tamaño, bueno, disminuimos, reducimos el daño de habilidad hasta un 7,5%, ¿vale? Contra escuadrones con un tamaño restante mayor al 50%. O sea, si el enemigo tiene 50% o más, vamos a reducirle el daño de habilidad 7,5%. Seguimos. Aumenta el daño de ataque básico bastante bien, hasta un 46%, cosa que me da miedo para la primera habilidad, pero ya te digo, o sea,
tiene que ser alguien que tenga mucha potencia. Eso es lo que me da miedo, que ya aumenta mucho. Si ya tienes potencia y encima un 290%, si estás silenciado tiene una probabilidad de 20% de infligir 2 ataques básicos por turno durante la duración del efecto. O sea, nos está diciendo que va a hacer como 2 ataques el doble. Estos ataques otorgan 20 de furia encima. Y vamos aumentando la tasa de activación hasta un 50%. O sea, vamos a hacer mucho daño. De ataque básico, sí, pero es que, o sea, me está diciendo que vamos a hacer muchísimo daño. Encima, la furia que tiene me da miedo para el tema de ballenas. Y quiero verlo. Me gustaría verla en acción de verdad. Con alguien que sea fuerte. Y necesito verlo. Aquí, de última, tenemos que aumentar el ataque de escuadrón hasta un 32%, cosa que también tremendo. Cuando está guarnecido, hay que decirlo, o sea, cuando está guarnecido es un héroe para guarnición, más que nada, un contra tiradores. O sea, están totalmente contra los tiradores. Y durante este periodo los ataques básicos tienen una probabilidad de 10% de infligir daño, un daño adicional de 1800, ¿vale? Hasta 3 unidades en un área de forma de abanico. Es como una mini furia que hace automáticamente y cada 6 segundos puede hacerlo. Tiene un 10% solamente de daño, pero nos está diciendo que cada 6 segundos, después de estos 6 segundos, no, perdón, que me he equivocado. Me está diciendo que cada 10 segundos, después de estos 6 segundos, los siguientes 10 segundos, por lo menos un ataque de 1800 en forma de abanico a 3 unidades nos va a hacer. Cosa que está guarneciendo, se está protegiendo, para mí brutal. Jaycee, brutal. Demasiado. O sea, guarneciendo a esta mujer con alguien que lleve buena investigación y buen equipo en jinetes, va a dar miedo. Yo creo que va a dar miedo. Llamadme loco o algo y me podéis decir que no es tanto, pero a mí por el momento me impresiona. Y bueno, estos han sido los 3 héroes de jinete que tenemos ahora mismo y de TC. Y vamos a seguir otro vídeo con los tiradores. Así que nada, muchas gracias por ver los vídeos, le dais like, suscribiros si queréis ver más contenido así y hasta luego.